realmente se da todo de esta manera. Sí, pareciera que se jugaran situaciones del azar, pero no, hay un claro plan divino en todo lo que está sucediendo. Y como bien señalabas, Luis, es la ley hebrea que no puede colgar nadie del madero cuando se acercan precisamente las fiestas de Pascua, y entonces tenían que estar las cruces vacías, no podían estar allí. Y entonces el Señor, incluso como dices muy bien, tiene la delicadeza de cumplir hasta con el más mínimo detalle para que su muerte sea perfecta. Recuerden que está también Él en continuidad del Antiguo Testamento, donde decía que la víctima debía ser perfecta, sin mancha, tenía que ser el sumo sacerdote, tenía que ser un altar especial, o sea, todo era una preparación especial. Y obviamente en Cristo se cumplen todas las características, como dice la plegaria eucarística, el prefacio, que indica que Él es víctima, sacerdote y altar. Él reúne todas esas características. Cuando el padre Manuel Abad mencionaba eso, pues la imagen del Señor sepultado de la recolección plasma de una muy buena manera ese primer Viernes Santo, ese cruento sacrificio, ese cruel trato humano. Padre, y un detalle muy particular es que así como la iglesia en la liturgia, en los oficios de hoy, nos muestra un altar desnudo, pues apreciamos a la imagen del Señor sepultado sin ninguna túnica, simplemente con el sudario. Es también otro gesto interesante que quiero que los televidentes recuerden cuando se participa en la Eucaristía, cuando entra la procesión de entrada, el sacerdote besa el altar, precisamente porque uno de los símbolos en la liturgia que nos hace pensar en Cristo es el altar, y por eso hoy, precisamente como nos señala bien Luis Gerardo, el altar está desnudo, no hay ningún mantel, como el Señor fue totalmente despojado. Las imágenes se cubren, deben ser cubiertas, manda la liturgia, y en los oficios de hoy se vuelve a poner el altar solamente para distribuir la comunión, pero luego nuevamente se retira. Es decir, la liturgia pretende ser también una catequesis, pretende de manera pedagógica llevarnos a pensar en este Cristo, en su sacrificio, el inicio mismo de los oficios de hoy. A mí siempre me impresionaba ver al sacerdote que se ponía al suelo, totalmente al suelo, tirado boca abajo, expresando el dolor con ese gesto de aquel que es la vida, que se ha dejado abrazar por la muerte, no para morir, sino para vencerla, precisamente. Aquí tenemos ya las andas del Cristo de la Penitencia, y hablando precisamente de su presentación, yo no sé si incluso se va a develar el plástico que lo cubre, Maynor, pero mientras resolvemos esa inquietud, también habría que decir cómo ustedes cada año nos presentan a la imagen sin vestidura alguna. Claro que sí, pues comentándoles para todas aquellas personas que nos están sintonizando y escuchando y viendo, es un proyecto que se presenta por ahí por los meses de junio, julio, en el cual se evalúan diversos proyectos en los cuales se ven la presentación, el trabajo que conlleva elaborar esas andas magistrales. Y en esta oportunidad pues nos llevó un tanto de tiempo, porque como nunca antes en el Templo de la Recolección recibimos 27 proyectos, en los cuales se nos complicó un tanto poder evaluar y elegir uno. Y pues bendito sea Dios, también tenemos la posibilidad de hacer y de elaborar y de desarrollar varias procesiones dentro del Templo de la Recolección, y cada uno de estos se fue tomando de acuerdo a un seguimiento, como por ejemplo en el mes de noviembre se tomaron unos para la velación de Jesús del Consuelo, otro, y en fin, pues incluso hasta para las procesiones infantiles que ya salieron, el que vamos a tener el próximo sábado, que es el día de mañana, tuvimos ahí sí que la dicha de contar con varios proyectos y no de alguna forma buscar y preocuparnos en qué poder hacer para poder presentarle al pueblo católico. Y hoy pues es uno de ellos, como también el sábado de Consuelo se elaboró un bello trabajo, y hoy pues no es la excepción. En efecto, Byron, ya se han descubierto a la imagen del Señor sepultado. Están los miembros de la hermandad limpiándole, porque es importante que no tenga una gota de agua. Sí, me parece que la lluvia ha amainado un poquitito y se procede a este momento para retirarle el plástico, tal cual están viendo.
lo cual también va a permitir que ustedes allá en casa o donde estén observando esta transmisión de la televisión guatemalteca puedan ver también la imagen en toda su naturalidad, su crudeza también. Yo pienso que siempre vayamos más allá, ¿verdad? De decir qué bonita la imagen, qué impresionante, qué bello aquello, tal como lo hacía el padre Manuel Abad, ¿no? ¿Qué me deja? ¿Qué papel juego yo en la vida real, en el aquí y el ahora que me corresponde actuar? Efectivamente, esto nos debe trasladar al ámbito espiritual. Es siempre la invitación de cada uno de los cortejos procesionales. Es el esfuerzo, como ya nos comentaban, de tantos proyectos, llevarlos a la realidad. Tantos esfuerzos que al final quieren transmitir un mensaje, evocar un camino espiritual al cual todos estamos llamados. Y evidentemente en este Viernes Santo, pensar que esa muerte de Jesús, sí, lo hemos dicho, murió por todos. Pero hoy en esta noche, amigo televidente, es por mí, piensa, es por ti. Por ti fue ese proceso de crucifixión. Jesús en su mente divina también contempló tu rostro y pensó en tu nombre. Tú vales esa sangre. Tú eres aquel por quien el Hijo de Dios se ha encarnado. Tú eres la razón de su entrega. El amor que se nos ha manifestado. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Viernes Santo es para pensar cuánto nos ama a Dios. Y si alguno quiere buscar una prueba, un signo, vaya a un crucifijo. Y ahí está, un signo del amor de Dios, y ese Cristo crucificado, lo único que puede hacer es abrazarnos, así con sus brazos extendidos en la cruz. Evoquemos pues también nuestro seguimiento, nuestra gratitud a Cristo que murió por nosotros. Algo que es importante conocer y que ya lográbamos apreciar en las tomas es la participación de los devotos cargadores que, vistiendo en su mayoría el traje oscuro, acompañan al Señor sepultado en toda su estación. Y sería bueno conocer de parte de Maynor para que nos comentara cuántos cargadores son los que participan en este cortejo procesional de Viernes Santo acompañando al Señor sepultado. Claro que sí, Luis, son alrededor de 6.482 devotos cargadores, incluyendo nosotros como miembros de la hermandad, que pues cubrimos la cantidad de 4 turnos. Bueno, siguen las andas detenidas en la cuadra que sobre la Sexta Calle cubre de la Quinta a la Sexta Avenida. En breve va a darse la orden para que continúen su paso piadoso, para que las podamos observar frente al Palacio Nacional de la Cultura. Y uno de los detalles que es impresionante del cortejo procesional del Señor sepultado es precisamente su anda, misma que fue estrenada el Viernes Santo de 1996. Realmente al observarla pues nos da la idea de un féretro, de ser pues un ataúd prácticamente para un sepultado. Es impresionante tanto el tamaño del faldón como los detalles que nos muestra, como pues son los medallones que tienen el Santo Via Crucis. Y pues Maynor me corregirá, pero me comentaban de que pues cuando se hizo esta anda era de mayor dimensión que el anterior y se le agregaron 2 medallones, como lo son el de la Última Cena y el de la entrada triunfal. Así es, Luis Gerardo, fíjate que ese es un dato bien importante. Aparte de que el anda es nueva, el mueble en sí es nuevo, pero los medallones que portan, los del faldón, son elaborados en el IRCA, en donde está Fegua. Esos moldes los trajo a Guatemala Fray Miguel Ángel Murcia, y efectivamente esos 2 nuevos medallones fueron elaborados para poder cubrir la dimensión de la nueva anda. ¿Cuántos brazos son los que porta esta anda? 110 brazos, 55 de cada lado, la misma cantidad de cargadores que la que tiene la de Jesús de Consuelo, que se procesiona el sábado de Consuelo anterior a Domingo de Ramos. ¿Cuánto podría ser la dimensión de estas andas entonces, Maynor? Alrededor de 19 metros, y esta es un poco más larga que la de sábado. La de sábado tiene alrededor de 18 o 50 metros. Es una mínima diferencia nada más. Importante es mencionar que las mismas fueron talladas por el maestro Antonio Guerra, quien fue el que
las talló y es uno de los muebles más impresionantes que se observan en la Semana Santa. Muchas gracias. Siempre es interesante insistir en esta pregunta que hacíamos, ¿verdad? Viernes Santo por la noche. ¿Dónde estoy en toda esta dinámica de la pasión del Señor? Comprender, por ejemplo, el cansancio de los miembros de la hermandad, su entrega. Quien no es cucurucho a veces se podrá preguntar ¿y qué hacen debajo del agua? ¿O por qué esto y lo otro? Es porque hay una devoción, porque se lleva a nuestro Señor Jesús, porque hay paz en el corazón, porque hay una identificación con Dios. Esperemos pues que nuestro Señor Jesús nos vaya animando y encaminando al encuentro glorioso de su resurrección. Allí vemos ya las andas con el Señor sepultado del templo de la Recolección, el Cristo yacente. Que esa imagen, esa entrega del Señor Jesús nos haga pensar cada vez más en lo mucho que Él nos hizo. Efectivamente, la entrega de Jesús hasta el momento de dar su vida fue la manera de cerrar toda una vida, todo un discurso, toda una enseñanza que precisamente la autoridad surgía de que lo hacía vida, no eran palabras, discursos, sino que su vida misma llevaba a realidad aquello que enseñaba, y la gente notaba esta autoridad, iba dejando las autoridades religiosas de su tiempo, y eso iba preocupándoles porque precisamente iban buscando más al maestro, quien con su vida respaldaba aquello que iba enseñando. Y por eso nosotros, como seguidores de Cristo, una de las primeras cosas es hacer vida la palabra, que nuestra vida se convierta en una página viva del Evangelio, de tal manera que quien nos conozca, aunque no lea la palabra de Dios, aunque no lea la Biblia, al ver nuestra manera de ser, encuentre un mensaje para su existencia. La imagen del Cristo de la Penitencia, que era el nombre que se manejaba en el siglo XX y que ahora los miembros actuales de Cruzados del Santo Sepulcro han querido revitalizar, la del Cristo de la Penitencia, pudo haber sido pues también parte de las pertenencias de la Iglesia de la Recolección en Antigua Guatemala. Mucho se habla del famoso escultor Juan Ganuza, a quien se le atribuye la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, y por ser imágenes las más veneradas del Templo de la Recolección, pues juegan una historia paralela aparentemente en cuanto a su jubilación, pero la forma barroca que tiene esta imagen puede situarla antes del traslado de la ciudad, es decir, que se ubicaría en el siglo XVIII, en los años de 1700. Ya el historiador Fernando Urquizú pues habla de cómo el estilo de escultura es ultra barroca y destaca en la obra un refinado detalle anatómico y su dramatismo realista, acentuado por la sangre que corre por su piel. Una escultura que sin lugar a dudas fue hecha, como decimos en términos populares, para salir en procesión, pero también para poder ser crucificado y luego descendido de la cruz cada Viernes Santo, como lo hemos visto al principio de esta transmisión. Ahí tenemos la realeza o el realismo de esta imagen, que tiene los nervios, su sangre, su color de muerte, pero también el amor de ese rostro perfecto que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, y que, pues a decir de los entendidos, pertenece más bien a una escuela barroca. Lo que sí es cierto es que tiene una enorme devoción, es una imagen bellísima que prodiga pues muchas bendiciones y sobre todo muchos milagros desde el templo en Recoleto. No se sabe exactamente su origen, pero sí sabemos que está entre nosotros para acompañarnos cada Viernes Santo, como hoy lo volvemos a tener, Luis Gerardo. Así es, Luis, y creo que son elocuentes las tomas al poder admirar esa anatomía, pero más allá de admirarla como obra de arte,